¿Recuerdas esa impactante secuencia del tiroteo en la escalinata? ¿Y te suena esa mítica frase que resume la ley de la calle? Si ellos traen un cuchillo, tú respondes con una pistola. Es posible que pienses que lo sabes todo sobre los intocables de Elliot Ness, pero te aseguro que la trastienda de este legendario largometraje de gánsteres, estrenado en 1987, esconde un drama tan intenso y sorprendente como la propia trama que se proyectó en el cine. Permíteme que te pinte un cuadro de la situación, para que lo entiendas mejor. Visualiza a un jovencísimo Kevin Costner con un pie fuera del proyecto en pleno ecuador de la filmación, a Robert De Niro exigiendo ropa interior confeccionada en seda, con un coste de $5,000, para meterse en el personaje, y a un Sean Connery al borde de abandonar el plató, harto de que las cargas explosivas detonaran peligrosamente cerca. Y si a todo esto le añades la presencia de auténticos consejeros provenientes del AMPA y el montaje de redadas ficticias en territorio canadiense, el cóctel es explosivo. De repente, esa narrativa impecable sobre la lucha del bien contra el mal se enturbia y pierde toda su pureza, porque lo que te vamos a contar no son las anécdotas habituales que encuentras en cualquier parte. Esta es la verdadera historia que jamás te explicarán en una facultad de cine. De hecho, para que el proyecto echara a andar, fue necesaria una maniobra de poder interna en el estudio de proporciones épicas. Todo comenzó con la obsesión del productor Ned Tannen, quien dedicó años de su carrera a la incansable persecución de los derechos de adaptación de las memorias de Elliot Ness. No fue hasta que ascendió a la cúpula directiva de Paramount cuando por fin encontró el momento perfecto para ejecutar su plan maestro. Fichó de inmediato a Art Linson, y juntos impulsaron la creación de un proyecto de gran envergadura, con la clara intención de marcar distancias con la anticuada y algo ingenua serie de televisión de 1959. Fue Linson quien propuso a David Mamet para la tarea de redactar un libreto que se inclinara más hacia la seriedad dramática que hacia el heroísmo simplista, y Mamet se hizo con el encargo porque Paramount estaba desesperada por conseguir un taquillazo. La ironía es que David Mamet, en un principio, no sentía el más mínimo interés por involucrarse en otra película sobre criminales ambientada en la época de la ley seca. Su única motivación para aceptar fue una oferta económica prácticamente irrechazable, por lo que resulta paradójico que su guión, tan intelectual y meticulosamente estructurado, terminara convirtiéndose en el pilar fundamental del imperecedero legado del filme. Sin embargo, aquí viene la gran sorpresa. Mamet no fue el autor de la secuencia más emblemática de toda la cinta, la inolvidable balacera en la estación de tren. Esa genialidad fue obra de Brian De Palma, quien tuvo que improvisar y reescribir por completo la escena más célebre de la película, prácticamente sobre la marcha. Aquella secuencia magistral, llena de suspense, con el carrito de bebé cayendo a cámara lenta por la escalinata de Union Station, es puro ADN de De Palma. Esta idea sustituyó a una persecución en un tren que había ideado Mamet, pero que tuvo que ser eliminada del guión después de que Paramount aplicara un severo recorte presupuestario. Sintiéndose acorralado por las limitaciones y la presión, De Palma recurrió a su cinefilia, inspirándose en una escena mítica de El acorazado Potemkin, y dio forma a la secuencia mientras el rodaje ya estaba en pleno apogeo. Por increíble que parezca, la película estuvo a un paso de rodarse íntegramente en blanco y negro, una apuesta artística muy arriesgada. La idea provino del director de fotografía, Stephen Burum, quien insistió en filmar en monocromo como un homenaje estético tanto al cine negro clásico como a la serie original de los años 50 que la precedió. A Brian De Palma le entusiasmó la propuesta artística, pero, conociendo cómo funcionaba el estudio, le dio a Burum un baño de realidad. No te hagas ilusiones, porque es imposible que nos den luz verde para algo así. Resulta sorprendente saber que Kevin Costner no estaba ni de lejos en las primeras quinielas para el papel de Ness. Antes que él, se barajaron nombres de la talla de Don Johnson, Mickey Rourke, Michael Douglas, Harrison Ford, e incluso se pensó en Jack Nicholson para el rol. Costner era considerado un actor de perfil demasiado bajo, un completo desconocido para un papel protagonista, hasta que una figura de peso intervino. Fue el mismísimo Steven Spielberg quien llamó a De Palma para defenderlo, diciéndole: «Confía en mí, este chico va a convertirse en una gran estrella». El papel de Sean Connery trascendió con creces el de un simple actor de reparto,
se convirtió en el verdadero guía y mentor para sus compañeros más jóvenes. Lejos de los focos, entre toma y toma, el veterano actor escocés asumió un rol casi paternal, protegiendo y aconsejando a los miembros más inexpertos del reparto. De hecho, cuando un inseguro Costner le admitió que se sentía completamente eclipsado por la imponente presencia de De Niro, Connery se lo llevó a un lado y le dio un consejo clave. No caigas en la trampa de competir con él en su terreno. Tú tienes que ser la base sólida, el pilar inamovible. La filmación de la icónica escena de su muerte estuvo a punto de acabar en tragedia para Sean Connery, ya que el actor escocés no tenía experiencia previa con los squibs, esos pequeños dispositivos pirotécnicos que simulan el impacto de las balas. Precisamente durante la grabación de la muerte de su personaje, Malone, uno de estos artefactos explotó mal, proyectando esquirlas y residuos directamente a sus ojos, lo que obligó a trasladarlo de urgencia al hospital. A pesar del susto y la lesión, un De Palma desesperado por conseguir la toma perfecta, le suplicó a Connery que rodaran una vez más. Esa toma agónica y dolorosamente real fue la que finalmente vimos en la versión definitiva de la película. Robert De Niro llevó su famoso método a un nuevo nivel para encarnar a Al Capone, demostrando un compromiso absoluto. Engordó más de 30 libras, unos 14 kilos, a base de darse auténticos festines de pasta y comida italiana tanto en Nueva York como en Roma, pero su inmersión en el personaje no se detuvo ahí. Insistió en vestir la misma ropa interior de seda que usaba el gángster, y se hizo confeccionar trajes por los mismos sastres que habían trabajado para el auténtico Capone. Una de las anécdotas más curiosas es la de Bob Hoskins, el actor que cobró una fortuna por no participar en el filme. Todo se debió a que la confirmación de De Niro para el papel de Capone estuvo en el aire durante semanas, generando una enorme incertidumbre. Ante la duda, De Palma se cubrió las espaldas, ofreciéndole a Hoskins un contrato blindado, de esos que se pagan sí o sí. En el momento en que De Niro finalmente aceptó, Hoskins recibió un talón por valor de $200,000, acompañado de una nota manuscrita. La nota, firmada por el director, decía simplemente: «Gracias por tu disponibilidad, Bob. Con afecto, Brian». Por otro lado, y hablando de detalles, la paleta de colores de la película esconde un simbolismo muy calculado. Fíjate en el Hotel Lexington, el cuartel general de Capone. Está visualmente inundado por el color rojo, presente en las paredes, en los uniformes del personal y hasta en las moquetas. Sin embargo, el detalle revelador es que en el interior de la suite privada del propio Capone no existe ni una sola pincelada de rojo. De Palma empleó este color como una metáfora visual de la sangre que salpicaba todo su imperio, excepto al hombre que daba las órdenes. De esta forma, se reforzaba la idea de que él, y solo él, era verdaderamente intocable. Y hablando de intocables, el guionista Mamet casi no lo fue, pues Paramount estuvo a punto de despedirlo en mitad de la producción. El productor Ned Tannen, el mismo que había luchado por los derechos, detestaba profundamente el borrador de Mamet, llegando a calificarlo sin tapujos como un auténtico desastre infumable. Fue el otro productor, Art Linson, quien tuvo que plantar cara a los directivos para salvarle el puesto, espetándoles una frase memorable: «Si echáis a Mamet de este proyecto, no solo demostraréis ser unos cabrones, sino unos cabrones completamente dementes». Resulta paradójico que, a pesar de que su interpretación le valió un Oscar, el acento de Sean Connery fuera objeto de burlas y críticas feroces durante muchísimos años. Su esfuerzo por emular un acento irlandés fue considerado un fracaso estrepitoso. Hasta tal punto llegó la cosa que en una famosa encuesta de la revista Empire, realizada en el año 2003, su acento en Los Intocables fue votado como el peor y menos convincente de toda la historia del séptimo arte. Pocos saben que el desenlace que vimos en la gran pantalla no era el que se había planeado originalmente. De hecho, la idea inicial para el cierre de la historia era radicalmente diferente. En el primer guión, la última escena mostraba a un Capone ya encarcelado, siendo afeitado por un barbero mientras una horda de periodistas le acosaba, creando así un paralelismo visual con la escena de su presentación. Sin embargo, De Palma decidió en el último momento descartar esa idea y optar por un final más sutil y personal, el de Elliot Ness alejándose por la calle y pronunciando esa frase ya legendaria: «Creo que voy a ir a tomar una copa». El ambiente que se respiraba durante el rodaje era de una autenticidad casi inquietante,
en parte porque muchos de los figurantes eran en realidad ex policías de Chicago o ciudadanos locales que tenían lazos familiares directos con la mafia de la época. Esta conexión con la realidad llegó a tal extremo que algunos de estos extras se atrevían a pasarle notas a De Palma durante las tomas, corrigiéndole y dándole consejos sobre cómo habrían actuado los verdaderos sicarios de Capone en esa situación. La elección del vestuario blanco para Nitti escondía una intención muy calculada. Frank Nitti, el célebre ejecutor de Capone, siempre lucía un atuendo de un blanco inmaculado, una decisión estilística bastante insólita para un personaje tan siniestro. La responsable de vestuario, Marilyn Vance, desveló que esta elección fue completamente deliberada, buscando proyectar una imagen espectral y desprovista de toda emoción humana. Este lienzo en blanco también potenciaba de forma dramática el impacto visual de las salpicaduras de sangre durante su escena final, generando un contraste brutal con la indumentaria oscura y más predecible de su jefe, Al Capone. El actor Andy García sufrió un aparatoso accidente durante una de las prácticas. Ocurrió mientras el equipo preparaba la emblemática secuencia del tiroteo en Union Station. Andy García tuvo un mal paso y se precipitó por la gran escalinata de mármol, no durante el rodaje oficial, sino en una sesión de ensayo de los movimientos. El golpe le provocó una seria contusión en las costillas, lo que le obligó a llevar una faja protectora oculta bajo su ropa durante el resto de la filmación. Tiempo después, recordaría el suceso con humor, declarando en tono de broma: ese carrito de bebé casi me saca de la película antes de que empezáramos a rodar. El final de Nitti estuvo a punto de ser mucho más salvaje de lo que se vio en la pantalla. En los guiones gráficos originales, la escena dictaba que Ness debía empujar a Nitti desde lo alto del edificio para después arrojar su placa tras él. Sin embargo, el director De Palma consideró que esto presentaría a Ness como un personaje excesivamente despiadado. Como alternativa, rodaron la versión que conocemos, donde Ness actúa en defensa propia mientras Nitti cae al vacío. De este modo, el acto de lanzar la placa adquirió un poderoso significado simbólico, representando su rechazo a un sistema de justicia corrupto. Sean Connery utilizó su discurso de aceptación del Oscar para lanzar un dardo envenenado a la industria de Hollywood. Al recibir el galardón como mejor actor de reparto, Connery expresó su gratitud hacia De Palma, el guionista Mamet y sus compañeros de reparto. Sin embargo, deslizó una crítica velada hacia los productores y ejecutivos de los estudios al afirmar: en este negocio no existe nada que sea una apuesta segura, e inmediatamente después añadió, con un tono cargado de ironía: aunque este proyecto se acercó bastante, si el estudio lo hubiera sabido desde el principio. La mayoría de los asistentes interpretó sus palabras como una clara alusión a la fuerte resistencia inicial que mostró Paramount, no solo ante el proyecto en sí, sino también ante la elección del propio Connery para el papel. Se ha especulado intensamente sobre una posible reunión del reparto principal para el año 2026, coincidiendo con el 40º aniversario del filme, con un evento especial planeado en el marco del Festival de Cine de Tribeca. Se comenta que tanto Kevin Costner como Andy García habrían manifestado su interés en asistir, pero la participación de De Niro parece incierta debido a posibles incompatibilidades con su apretada agenda. La presencia de Connery, ya retirado durante años y con una salud delicada antes de su fallecimiento, habría sido imposible, aunque en una ocasión similar, declinó una invitación, enviando una escueta pero potente nota que decía: Malone sigue vivo. El arma que portaba Connery en la película era totalmente real. El actor se empeñó en utilizar una auténtica escopeta de corredera de la década de 1930 para añadir mayor realismo a sus escenas. El arma superaba los 4 kilos de peso, y aún así, Connery la portó sin quejarse en numerosas escenas que implicaban persecuciones a pie. Quería sentir su peso de verdad, explicó el actor. No corres del mismo modo cuando llevas en las manos un objeto que tiene la capacidad real de quitarle la vida a alguien. El desenlace de Nitti en la gran pantalla provocó una notable polémica entre los historiadores. Tras el lanzamiento de la película, varios expertos en la materia criticaron públicamente la licencia creativa de la muerte de Frank Nitti en la azotea, tachándola de ficción. El periódico Chicago Tribune llegó a publicar un editorial con el contundente titular Asesinando la historia, donde se argumentaba que la película glorificaba la brutalidad de las fuerzas del orden
y se tomaba libertades históricas inaceptables. La única y tajante respuesta que ofreció De Palma al respecto fue: esto no es un documental. La película desencadenó un inesperado resurgimiento de la moda de inspiración clásica. El trabajo de la diseñadora de vestuario Marilyn Vance en Los Intocables de Elliot Ness fue tan extraordinariamente influyente que provocó un renacimiento a pequeña escala de la moda masculina propia de los años 30. Inmediatamente después del estreno, las tiendas de moda más prestigiosas de Nueva York y Los Ángeles experimentaron un crecimiento espectacular en la demanda de trajes cruzados, sombreros fedora e incluso los característicos zapatos bicolor, conocidos como Spectator. De la noche a la mañana, Kevin Costner se transformó en un efímero pero influyente icono de la elegancia masculina. Se sabe que una escena eliminada del montaje final mostraba a Capone torturando cruelmente a un informante. Esta secuencia, presente en el guión de rodaje original, describía con todo lujo de detalles cómo Al Capone atormentaba a un traidor en el sótano de un hotel, empleando para ello unas pinzas para hielo y una silla rota. La escena fue suprimida antes de llegar a filmarse por el miedo a que la película recibiera una clasificación de solo para adultos, la temida NC-17. Nunca fue incluida como contenido adicional, a pesar de que el decorado ya estaba completamente listo. Existe un cuaderno de notas del director que se ha convertido en una pieza de coleccionista. Brian De Palma utilizó durante todo el rodaje un diario personal encuadernado en piel, en cuyas páginas dibujó el storyboard completo de la secuencia de Union Station y realizó anotaciones para corregir diálogos. Este ejemplar único salió a subasta en el año 2003 y fue adjudicado a un coleccionista privado por una suma que superó los $50,000. La prueba de su existencia se limita a unas pocas y raras fotografías que fueron publicadas en su momento por la revista especializada American Cinematographer. Para el rodaje, se llegó a contratar a verdaderos gánsteres como figurantes. En la ciudad de Chicago, se descubrió posteriormente que algunos de los hombres de mayor edad seleccionados como extras para la mafia poseían historiales criminales auténticos, con vínculos probados con el crimen organizado. El equipo de producción decidió manejar la situación con la máxima discreción y mantenerlos en el rodaje para no provocar ningún tipo de conflicto. Se rumorea que uno de ellos llegó a ofrecerse como asesor, corrigiendo detalles sobre la forma en que los verdaderos hombres de Capone caminaban y se expresaban. La noche del estreno estuvo a punto de ser cancelada debido a una amenaza de bomba real. Durante la premiere en Los Ángeles, celebrada en junio de 1987, se recibió una llamada en el teatro alertando sobre la colocación de un explosivo. Aunque las autoridades finalmente confirmaron que se trataba de una falsa alarma, el incidente provocó que varias celebridades, entre ellas Sean Connery, optaran por no asistir al evento por estrictos motivos de seguridad. El suceso ocupó los titulares de la revista Variety al día siguiente, una anécdota que se suma a la inquietante conexión que De Niro sintió con los últimos días de Capone. Durante el proceso de investigación sobre el declive del famoso gángster, Robert De Niro desarrolló una profunda fascinación por el cuadro de demencia inducido por la sífilis que consumió a Capone en sus años finales. De una forma verdaderamente insólita, apenas unas semanas después del gran estreno, el experimentado preparador de actores de Niro fue diagnosticado con una aflicción muy parecida. Aquella funesta coincidencia le dejó una marca imborrable. Tiempo después, él mismo confesaría: jamás he podido borrar de mi mente la imagen de la corrupción que se esconde bajo las apariencias del poder. El largometraje, por su parte, desató una tormenta política debido a la crudeza de su violencia policial. En el año 1987, la película se encontró con una ola de críticas por parte de activistas de los derechos civiles, un sector del que no se esperaba tal reacción. Asimismo, numerosos juristas y académicos del ámbito legal denunciaron su representación de la brutalidad policial, señalando específicamente el momento en que Ness precipita a Nitti desde lo alto de un edificio y los agresivos métodos de interrogatorio del personaje de Malone. Incontables artículos de opinión llegaron a acusar a la cinta de hacer una apología de las acciones al margen de la ley. La respuesta de Palma fue tajante y memorable: esto no pretende ser un manual de procedimiento, es una fábula moral. Robert De Niro desarrolló una fuerte superstición personal en torno al famoso anillo de Capone. Durante la totalidad del rodaje, De Niro portó una réplica exacta del anillo con sello de Capone,
la cual fue elaborada meticulosamente basándose en fotografías de la pieza original. Al finalizar la producción, se negó rotundamente a quedarse con la joya, afirmando que desprendía una energía muy peculiar. Procedió a devolverla al departamento de atrezo mientras comentaba: «Hay ciertas cosas que es mejor no llevarse a casa». El extraordinario éxito del filme catapultó de forma efímera a David Mamet, convirtiéndolo en el guionista predilecto de los estudios de Hollywood. Tras el lanzamiento y su espectacular rendimiento en taquilla, todos los grandes estudios se disputaban a David Mamet. A pesar de su bien ganada fama de ser un profesional difícil, le llovieron ofertas para proyectos como Batman, Dick Tracy y Arma Letal 2, las cuales rechazó una por una. Su siguiente gran proyecto como director, el thriller de desarrollo pausado titulado Casa de Juegos, lamentablemente no conectó con el público y fue un fracaso comercial. Resulta que el reparto principal mantuvo un curioso pacto secreto relacionado con el whisky, lejos de las cámaras. Todo comenzó en una cena íntima al inicio del rodaje, donde Sean Connery, Kevin Costner, Andy García y Charles Martin Smith sellaron un juramento entre bromas. El acuerdo consistía en que beberían juntos un vaso de whisky justo después de que se filmara la escena de la muerte del personaje de cada uno. Curiosamente, el único que nunca recibió su brindis fue el personaje de Costner. Aún así, en un gesto de gran compañerismo, Andy García le regaló una botella adornada con una cinta negra en el último día de filmación. Para garantizar la protección del equipo, auténticos policías de Chicago, debidamente armados, tuvieron que custodiar el set durante el rodaje en localizaciones reales del conflictivo South Side de la ciudad. La productora se vio obligada a contratar a agentes fuera de servicio para la seguridad, con la exigencia expresa de que portaran sus armas reglamentarias, debido a serias amenazas de vecinos exasperados por los cortes de calles y el constante ruido. En medio de aquella tensión, uno de los policías se permitió gastarle una broma a De Niro. Le comentó: «Créeme, hasta el mismísimo Capone lo tenía más sencillo para moverse por este barrio». Y con esto, cerramos esta lista de 30 datos fascinantes, salvajes y a menudo inverosímiles sobre los intocables de Elliot Ness. Porque oculto tras los icónicos sombreros fedora, las gabardinas y los intensos duelos dialécticos en los tribunales, existió un cóctel caótico de despidos inminentes y una genialidad desbordante. Fue una mezcla de improvisación magistral y enormes riesgos creativos que, de alguna manera milagrosa, dieron vida a una de las películas de gángsteres más sofisticadas y elegantes de toda la década de los 80. ¿Cuál de todas estas anécdotas te ha resultado más impactante? ¿Eras conocedor del capricho de la ropa interior de seda de De Niro o de la batalla personal de Connery para trasladar una escena fundamental a una iglesia? Te invitamos a que nos dejes tu dato preferido aquí abajo en los comentarios y que nos sugieras qué otro gran clásico cinematográfico te gustaría que analizáramos a fondo próximamente. Y si te fascina descubrir las historias reales y los secretos que se esconden detrás de las cámaras, no te olvides de darnos un me gusta, compartir este video y, por supuesto, suscribirte para no perderte nuestros futuros reportajes.